Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, ahí. Em, bueno, sobre todo para los que somos de cultura mediterránea, ya sabéis que esta hora es una hora, bueno, pues rara, ¿no? Lo normal es estar comiendo casi hasta ahora, pero nos adaptamos, claro, a los horarios europeos, que para eso, ¿no? Este espacio de Men Engage Europa no tiene tanto que ver con hacer redes y bueno, pues estamos felices de estar aquí, de organizar junto con la red esta sesión que dedicaremos hoy a hablar de la formación sobre masculinidades en las universidades y veremos en las universidades europeas y veremos algunas experiencias, algunas que ya han sido efectivas, es decir, ya se han desarrollado y otras que se están gestando y que van a venir pronto. Quería dar las gracias a las compañeras y compañeros de Men Engage Europa por acogernos. Bueno, para quien no lo sepáis, este seminario se organiza en el marco de las sesiones que se vienen desarrollando desde el mes de noviembre con motivo de Ubuntu, que es la conferencia internacional en la que Men Engage Global bueno, se reunió de manera presencial lo que pudo ser posible y luego lleva, pues como digo, todos estos meses haciendo este tipo de actividades online para que la conversación y la discusión no pare, ¿no? Y de hecho, bueno, pues creo que muchas de las que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de participar en un montón de sesiones, ¿no? Que ha habido, bueno, prácticamente todas las semanas, desde el mes de noviembre había algo interesante a lo que apuntarse, ¿no? Agradezco a la gente que está por ahí también en el apoyo técnico, Bianca y por supuesto a las intérpretes, Eisel y Vina, que sé que son las que van a hacer la interpretación español-inglés y luego las compañeras que lo van a hacer al ruso. Quien necesite la interpretación, abajo veis que en los simbolitos que tenéis, al lado de compartir pantalla hay un globo que pone interpretación. Supongo que bueno, estáis familiarizados con Zoom, pero quien no lo haya usado, si pincháis ahí vais a poder elegir el idioma. Bueno, la idea, os cuento un poco cómo vamos a repartir la tarde. Bueno, ahora hago apenas una introducción, una presentación breve de por qué, ¿no? Esta sesión. Y bueno, como somos bastantes ponentes hoy, de hecho tenemos siete speakers, pues bueno, pues voy a ir dando la palabra y cada uno de ellos va a tener 10 minutos para una primera presentación del curso o de la formación que hoy nos viene a contar y que se está haciendo en su universidad. Y en una segunda parte lo dedicaremos más a un tema de debate, ¿no? Queremos reflexionar también un poco sobre qué está significando, ¿no? La formación sobre masculinidades en la academia, en los diferentes contextos europeos en los que hoy estamos aquí. Vamos a tener presencia de Reino Unido, de Portugal y de España. Y por supuesto, pues muy bienvenidos todos los que estáis ahí de audiencia, ¿no? Y que queráis participar, preguntar. Yo sé, me consta que hay gente que se ha apuntado hoy a este seminario porque está interesada particularmente en iniciar alguno de estos cursos después del verano. Entonces, bueno, seguro que también tienen algunas preguntas que hacer a los coordinadores y coordinadoras que estáis hoy aquí, ¿no? Pero creo que también es interesante esa segunda parte, como os decía, de reflexión, donde también hablemos de, bueno, de por qué ahora, ¿no? Por qué estamos en este momento en el que los estudios de masculinidad parece que se van desarrollando más en las universidades, pero qué obstáculos también nos estamos encontrando, ¿no? ¿Con qué obstáculos os encontráis vosotros en este impulso que tenéis con estos estudios? Luces, sombras, ¿no? Que decíamos el otro día, ¿no? Silencios también, ¿no? Alianzas posibles, ¿no? Con quién debemos aliarnos, con quién tenemos que aliarnos, con quién nos hemos aliado para que esto sea posible, ¿no? Entonces, bueno, a ver si nos da tiempo en esa segunda parte, como os diga, a que sea una parte menos descriptiva, que es lo que va a ser la primera, y más de reflexión. Entonces, bueno, os decía que una brevísima introducción por mi parte. Bueno, yo soy Baquea Alonso, que no me he presentado. Represento hoy aquí a la Fundación CEPAIN, que es una organización que en España trabaja temas de inmigración y de cohesión social con un área importante dedicada a la igualdad de género.
y es en el marco de ese área en la que venimos desarrollando intervenciones con hombres desde hace unos años y también toda esta línea de lo que llamamos formación de profesionales, de agentes clave en temas de masculinidades. Em, bueno, la idea que yo creo que a nadie, realmente al estar en un espacio como Ubuntu, yo creo que casi no haría falta explicar la pertinencia de un seminario como el de hoy, ¿no? Imagino que las personas que estamos hoy aquí, pues venimos del campo de las ciencias sociales, venimos del campo de los estudios de género y en particular nos interesan los estudios sobre la transformación de las masculinidades, ¿no? Pero bueno, por decir dos o tres cosas, yo creo que a nadie se le escapa el contexto de enorme complejidad social en el que vivimos, en el que habitamos, ¿no? Donde por un lado pues ahí tenemos un movimiento feminista con fuerza, una cuarta ola que está poniendo un montón de temas encima de la mesa, ¿no? y marcando agenda a muchos niveles, pero también una reacción, ¿no? que muchos ya han denominado, bueno, pues Miguel Lorente habla de neomachismo y bueno, otros autores utilizan otros términos, ¿no? Esto que también se han dado en llamar las corrientes anti-gender, ¿no? Y que además se están traduciendo en opciones políticas con posibilidades, de hecho, reales en muchos de los países en los que estamos, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? En paralelo a esa fuerza del movimiento, esa reacción, sin olvidar tampoco que el año pasado se cumplían 25 años de la conferencia de Beijing, que era un momento de repasar agenda, de ver, bueno, dónde estábamos, qué se había hecho, ¿no? Y cuando estábamos en esas, en marzo del 2020, pues llegó la pandemia y, bueno, como que se quedó todo paralizado, ¿no? Ahí sigue la agenda, obviamente, de Beijing, pero qué duda cabe que este año nos ha puesto otras cosas encima de la mesa, ¿no? Quizá no nuevas, pero sí las ha hecho como más evidentes, ¿no? Yo creo que muchas de la gente que estamos en este mundillo, pues hemos discutido sobre cómo las desigualdades, las discriminaciones, y en particular la que tiene que ver con la desigualdad de género, pues si bien se ha acrecentado, pero sobre todo lo que se ha visibilizado, ¿no? De una manera y con una magnitud enorme, ¿no? Entonces, bueno, en todo este contexto, qué duda cabe que hablar de masculinidades, hablar del cambio de los hombres, pues es absolutamente pertinente y casi ya una urgencia. Y una de las patas, de los focos en los que podemos centrarnos para hablar de masculinidades y de transformación de los hombres, pues es la formación, ¿no? O sea, qué papel puede tener la academia y tiene la universidad en este tema, y ¿no? De cara también a legitimar, ¿no? el papel que se está haciendo desde la militancia, cuántas investigaciones son todavía necesarias para conocer dónde están los hombres, qué opinan los hombres, ¿no? Y que son tan necesarias para luego diseñar políticas, ¿no? Estamos también en un momento en el que yo creo que estamos también en una fase en el que hay que replantearse el modo, ¿no? en el que hay que diseñar las políticas públicas precisamente por esa complejidad social en la que estamos, ¿no? Y en ese sentido pues necesitamos diagnósticos y necesitamos a la academia que retroalimente también la intervención social y en fin, y que todo esto se una, ¿no? en ese objetivo común que tenemos en definitiva de mayor democracia y justicia social. Bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar a los diferentes speakers de hoy. Si os parece, la idea es que os presento, os presento y habláis, así lo vamos haciendo de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar primero a Joan Sanfelis, que el pobre hace 15 minutos no sabía que tenía que estar aquí, viene para sustituir a Anastasia Teller, que bueno, le pusieron ayer la vacuna y la pobre pues lo ha intentado hasta el último momento estar, he estado con ella hablando hasta hace un rato y bueno, no se sentía realmente bien y al final, bueno, pues hemos decidido conjuntamente que no estuviera, que descansara y Joan, que también conoce perfectamente el curso del que Anastasia nos iba a hablar, pues no lo va a transmitir él. Joan, perdóname porque tu currículum, claro, no lo tenía tan a mano, entonces, bueno, sé que eres sociólogo, sé que eres experto en masculinidades, sé que has escrito recientemente un libro estupendo que se llama La brújula de la masculinidad, que formas parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que eres profesor de este curso que nos vas a presentar y que también estás metido en el Observatorio de Masculinidades ¿no? que también estáis
impulsando desde la universidad. Así que, sin más, te paso la palabra, tienes 10 minutos, sí que te pido que te ajustes un poco al tiempo y, como os decía, esta parte más descriptiva y luego hacemos una parte más de reflexión. Gracias, Joan. Gracias a ti, Baquea. Pues nada, creo que buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí. Como bien dice Baquea, pues vengo en sustitución repentina de Anastasia, que no, desafortunadamente no ha podido estar, y es verdad que ella es la directora del curso y quien más conocimiento, más relación está teniendo también con el alumnado por el tema de los trabajos finales de posgrado. Entonces yo quizá ese feedback no os lo puedo dar, pero en todo caso, desde este punto de vista más descriptivo, con el que vamos a empezar, por lo que comentaba aquí ahora, pues voy a presentar brevemente el curso de especialista, ¿no?, que llamamos aquí en España. Es un curso de posgrado de especialista de un total de 30 créditos europeos, ¿no?, que llamamos aquí. Y bueno, sí que quería empezar un poco al hilo de lo que decía Baquea, que Baquea coincidimos de verdad que en muchísimas cosas, en muchísimos enfoques, ¿no? Por el tema de la complejidad, yo creo que vengo de la sociología, no voy, has resumido muy bien además mi currículum. Estoy ahora en la Jaume I, no estoy, con la Miguel Hernández colaboro, pero estoy en Castellón, en la Universitat Jaume I. La necesidad de la investigación es una cosa que yo, de investigación en masculinidades concretamente, es una cosa que en cada ocasión que tengo hago, ¿no? Intento remarcar, intento destacar, porque me da la sensación, y voy a intentar hilarlo todo muy rápido, es simplemente, me da la sensación de que no se investigan masculinidades, no se utiliza la variable masculinidad desde el análisis de su construcción social y sus implicaciones en la vida cotidiana de las personas como variable explicativa de los fenómenos sociales, y que hay una serie de conocimientos, a veces poco ortodoxos, a veces un poco informales, que necesitan ser, que yo creo que son válidos y que se tienen que recuperar, pero que necesitan, como también decía Baquea, tener ese apoyo desde la academia. Es decir, es importante este encuentro, y por eso además es un placer estar aquí, ¿no? Porque creo que una cuestión muy importante para las disciplinas o subdisciplinas es el grado de institucionalización que tienen, y ese grado de institucionalización se alcanza cuando, bueno, pues yo conozco el caso de la sociología, ¿no?, pero en este caso, que es una subdisciplina muy concreta dentro de un subcampo, digamos, dentro de los estudios de género, pues necesita tener ese empaque, ¿no?, necesita tener esa consolidación a través de programas propios que le den cabida, ¿no? De hecho, cuando estudiamos aquí en España qué se está haciendo en materia de masculinidades en másteres o en posgrados en género, se está haciendo muy poca cosa, ¿no? Al final, dentro de este subcampo, de esta subdisciplina de los estudios de género, creo que reclama de esa institucionalización, porque es necesario comprender científicamente a las masculinidades para comprender el mundo actual, y porque la variable masculinidad nos ayuda a comprender muchos fenómenos sociales, ¿no? Yo he puesto algún ejemplo en el libro que comentaba aquí, de la brújula rota de la masculinidad, y en algún otro caso, ¿no? Pero creo que fenómenos como los neofascismos, fenómenos de corte político, pero fenómenos muy cotidianos, ¿no?, mucho más personales, son perfectamente analizables y explicables en gran medida o parcialmente desde la masculinidad como constructo social. Empiezo también por ahí porque obviamente nuestro posgrado, digamos que lo construimos de alguna manera, Anastasia, que es antropóloga, yo que soy sociólogo, y otra gente que venimos de las ciencias sociales, digamos que tiene un enfoque fundamentalmente desde esa forma de entender la idea de género de la socioantropología, ¿no?, que, por resumir mucho, y si queréis después lo podemos debatir, pues como constructo social, ¿no? Y de hecho yo he dedicado mi trayectoria académica y más en esa línea, ¿no?, de las masculinidades. Lo digo por todo el debate que hay actualmente sobre género, identidad de género, etcétera, y Anastasia sí que sé que ella le da especial importancia que clarifiquemos desde donde hablamos, desde donde estamos ofertando nuestra, en este caso, nuestra formación de posgrado, ¿no? Estamos hablando desde el género como constructo social, desde ese enfoque fundamentalmente socioantropológico, ¿no? Y por ahí es por donde, bueno, y desde un punto de vista, evidentemente, dentro de un paradigma feminista, ¿no?, de un paradigma dentro de los estudios de género, evidentemente, pero desde una lectura feminista. Eso simplemente por contextualizar un poco y por hacer una pequeña introducción al posgrado que ahora voy a
a pasar a compartir pantalla con vosotros de la web que tenemos y lo vemos rápidamente un poco, como decía Baquea, y nos pedía Baquea desde un punto de vista más descriptivo, para que veáis un poco las asignaturas, ¿no? Como decía, son 30 créditos, se dividen en 10 asignaturas, 3 créditos por asignatura. Hemos intentado que haya varios profesores y profesoras, muchos de ellos de españoles y españolas, otros también de carácter internacional, latinoamericanos, ¿no? Que creo que es una vocación que incluso deberíamos mejorar y que tenemos interés ahí, ¿no? Y ya estamos repensando también algunas cuestiones de cara a esta segunda edición que ya estamos promocionando, ¿no? Pero bueno, vamos a la primera edición, comparto con vosotros y con vosotras, a ver si todo va bien. Entiendo que lo estáis viendo, Baquea. Vale. Nada, simplemente esto sería el plan de estudios que está presente en la página web. Me podéis corregir quizás, porque hay gente aquí que forma parte del claustro de profesorado y creo que algún alumno o alguna alumna también quizás esté conectado, pero por las fechas que indica aquí, porque yo no he estado en las asignaturas finales, yo imparto créditos en 2 asignaturas, al principio sobre todo del posgrado, pero si estas fechas no están equivocadas, lo que son las materias, las 9 primeras materias están ya finalizadas, ¿no? Y faltaría el trabajo final y, bueno, y la entrega de los trabajos por parte del alumnado que todavía tenemos pendientes de su entrega y de su corrección, ¿no? Digamos que, bueno, partimos de, como os decía, ¿no? Como veis en el punto 1, fundamentos teóricos sobre feminismo, igualdad de género y masculinidades. Es decir, voy a bajar si os parece, porque creo que en la parte de abajo está especificado el profesorado y así vamos viendo al mismo tiempo y no me lío mucho, vamos viendo al mismo tiempo tanto el contenido como el profesorado. Bueno, una primera asignatura, 3 créditos, cada profesor o profesora imparte un crédito, más o menos esta es la tónica habitual en la mayoría de asignaturas que hemos hecho en este posgrado. Hemos intentado darle mucha riqueza, ya no tanto en el estricto sensu, en el contenido, sino en esa diversidad, ¿no? Dentro de que partimos todos y todas más o menos de una base común, pero luego hay mucha diversidad, que es una cosa que yo le he intentado hacer ver al alumnado porque creo que le daba riqueza y aunque todos y todas estemos dentro de los estudios de masculinidades, quizás tengamos puntos, matices diferenciales que siempre son, creo que interesantes y enriquecedores, ¿no? Y que son necesarios porque nos lo vemos en un ámbito científico, ¿no? Donde no hay verdades absolutas. Bueno, simplemente, como decía, fundamentos teóricos sobre feminismo, igualdad de género y masculinidades con la propia Anastasia Tellez, antropóloga, Beatriz Ranea, que es una compañera socióloga de formación que está en Madrid actualmente. Ella tiene trabajos específicos sobre feminismo y luego de masculinidades, sobre todo desde el punto de vista del consumo de prostitución. Y es una chica joven, muy válida, muy reconocida, muy prestigiada últimamente, cosa que me alegra mucho, ¿no? Además por el trabajo que ha hecho, ¿no? Y que continúa haciendo. Y luego tenemos al compañero Iván Sambade, que viene del ámbito de la filosofía, también con una tesis doctoral sobre masculinidades, con el que además comparto muchas cosas. Y bueno, pues consolida esa primera parte, esa primera asignatura, ¿no? Sobre cultura y identidad de género. Creo que más o menos lo estáis pudiendo leer. En segundo punto, la construcción cultural de las masculinidades. Lo voy a resumir porque quizás si no va a ser demasiado largo. Joan, es que te quedan 3 minutos Vale, apenas. pues lo voy a hacer un poquito más light. Simplemente en esta segunda asignatura, pues este enfoque, que es el que a mí más me gusta y el que yo más trabajo, de la construcción sociocultural de las masculinidades desde diferentes puntos de vista. Os invito a que visitéis la web para, si tenéis curiosidad, sobre todo potenciales alumnos y alumnas que estén en esta sesión de hoy. Bueno, pues otra vez con Anastasia, yo mismo y Carmen Ruiz Repullo, que es otra socióloga también española. Básicamente me interesa es que veáis la diversidad, ¿no? Y la riqueza del posgrado en el sentido de la apertura de las materias de las que disponemos, pues como veis, desde el feminismo como paradigma, ¿no? Y luego ya empezamos a perfilar a partir de la construcción cultural de la masculinidad y luego vamos bajando, digamos, a diferentes aspectos propios en el estudio de las masculinidades. Quizás nos falta alguno, aunque más o menos se tocan todos ellos, ¿no? Los más importantes a lo largo del posgrado. Pues trabajo, conciliación y paternidad, ¿no? Luego el punto 4, el tema 4, que es el abordaje de la masculinidad desde el punto de vista de la educación, coeducación. Un enfoque más desde el punto de vista del derecho, que sería la asignatura número 5, que habla de
Masculinidades, Poder y Ciudadanía, donde está, por ejemplo, pues Ander Vergara, Octavio Salazar, que seguro conocéis, sobre todo Octavio, porque ha publicado muchos libros, continúa publicando muchos libros recientemente y es uno de los autores más conocidos también en esta materia en España y creo que también en Latinoamérica. Un tema específico sobre salud, sexualidad y masculinidad, ¿no? Otra vez con Iván, con el compañero y amigo Beno de México y con Miguel, ¿no? Con Miguel Onete, que creo que está por aquí, va a intervenir después. Otro tema, el tema 7, o mejor que tema, asignatura específica, ¿no? Porque estos son asignaturas que ya se meten en el tema concreto de las violencias de género, siempre enfocadas desde las masculinidades, ¿no? No son asignaturas estricto sensu que hable de violencia de género, que también se dan nociones sobre violencia de género, sino que pretende abordarla desde la masculinidad, cosa que en muchas ocasiones no se hace, y esto me retorna sobre lo que comentaba al principio, ¿no? Y bueno, por acabar ya, las dos últimas asignaturas, que me parecen además especialmente necesarias, interesantes, creencias, cuerpos y representaciones de las masculinidades, ¿no? Por el tema de la corporalidad, la religiosidad, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Aunque creo que ahora a lo mejor el compañero José María Armengol creo que también van a trabajar en parte en esa línea, quizás, en el posgrado que ellos van o máster que van a proponer. Y luego tenemos, por último, la intervención con hombres en perspectiva de género, que quizá pasa un poco lo mismo con el posgrado que creo que va a comentar Baquea o algún otro compañero o compañera, ¿no? Digamos que nosotros lo tocamos, de hecho Baquea la tenemos también en esta asignatura, ¿no? En la asignatura 9. Y luego un trabajo de fin de título que bueno, pues que ha estado trabajando y perfilando Anastasia con el alumnado. Voy a acabar ya porque ya se me come el tiempo. No recuerdo exactamente la cifra que teníamos, quisimos empezar con poca gente, se quedó gente en lista de espera. Estamos promocionando, como digo, la segunda edición. Yo, el feedback que tengo es muy positivo. Creo que se ha formado un grupo que además entre ellos y ellas, los chicos y las chicas, hombres y mujeres que están estudiando este posgrado, han generado unas sinergias muy bonitas. Espero que después alguno de los estudiantes o las estudiantes, si puede intervenir, pues que nos lo confirme, pero yo he tenido una experiencia para mí particularmente enriquecedora. Era casi uno de mis sueños profesionales o más bien académicos, no poder impartir docencia en mi especialización a un nivel de posgrado, y la verdad que pese a la pandemia y no poder disfrutar de la presencialidad, aunque esto es un máster online, es un posgrado online, pese a eso, la verdad que, bueno, con los recursos tecnológicos que tenemos hoy, pues creo que se aprovecha la plataforma virtual que tenemos, etcétera, para facilitar contenido, creo que funciona bien. Y bueno, disculpadme porque me he alargado y me disculpo también porque, no sé si lo he dicho antes, quizás me tenga que ir un poquito antes y no me pueda quedar hasta el final por temas también académicos. Nada, un placer estar aquí y os cedo ya la palabra. Dejo de compartir, perdón. Muchas gracias, Joan, especialmente por esta... Aquí te pillo, aquí te mato que ha sucedido contigo, de que no has tenido tiempo apenas para pensar en este sarao, pero creo que ha quedado muy claro el espíritu y el sentir de este posgrado. Sabemos efectivamente que hay alumnado presente hoy aquí, pero lo vamos a dejar para cuando hagamos un poco la separación entre los dos bloques, pues sí que abriremos un poco para que alguno de los alumnos o alumnas que comenten cómo ha sido, ¿no?, este curso. Vamos a pasar ahora a que Andrés Arias Tray y Edurne Aranguren Vigo, no sé en qué orden, vosotros me diréis, nos presenten este curso, este especialista sobre masculinidades y acción social que impulsan desde la Universidad Complutense de Madrid, desde la Universidad del País Vasco, también con Fundación CEPAIL y Promundo Global. Edurne es profesora de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, trabajadora social, antropóloga, doctora por la Universidad de Granada y ejerce también de codirectora de este curso que hoy nos va a presentar. Y Andrés, catedrático de universidad en trabajo social en la Universidad Complutense y actualmente director de la Fundación General de la Universidad Complutense. Y con el que tengo el enorme placer de haber gestado, ¿no?, este curso que nos van a presentar ahora. Tenéis también entre los dos 10 minutos, Edurne y Andrés. Gracias. Vale, Andrés, luego te sigo. Edurne, yo
voy a ser muy breve, si te parece contextualizo y tú Sí. eres la que mejor te lo sabes, pues después nos das entras en las características concretas. Bueno, esto es un proyecto académico de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Complutense de Madrid, de CEPAIN, de Promundo. Nos hemos encontrado en el camino ya hace bastante tiempo y, bueno, como decía aquí al principio, ha llegado el momento de, bueno, articular una propuesta y de que haya sido aprobada por nuestras respectivas instituciones, ¿no? Es muy curioso que sean precisamente las universidades públicas las que tienen titulaciones que apuestan por los estudios de género y que apuestan en concreto por los estudios de las masculinidades, aquí en España al menos, y que estos estudios surjan también en determinados momentos de la historia, ¿no? Ahora dirá, Edurne comentará también cómo se contextualiza en su universidad, pero en la Complutense este título de especialista y de experto también, porque reúne ambas condiciones, viene a completar un puzzle. Es una pieza más, no la más importante, ni mucho menos, pero es una pieza más de un puzzle de estudios vinculados con el género, ¿no? Con los estudios de género. Y es una pieza sin la cual el puzzle no puede estar completo, y yo creo que esto lo entendemos todos. En mi facultad completa pues otro máster en estudios LGTBIQ+, y además un máster en trabajo social comunitario y gestión de servicios sociales, ¿no? Dentro de la Complutense tenemos también un máster oficial de estudios de género en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, y en el Instituto de Estudios Feministas pues un máster propio en violencia de género, prevención e intervención desde diversos ámbitos profesionales, y también la especialización en género, migraciones y derechos humanos. Y nuestro especialista en género, masculinidades y acción social, pues precisamente pretende llenar el hueco de los estudios de masculinidades, pero orientados, ahora lo continuará Edurne mucho mejor de lo que lo podría hacer yo, orientados a la acción social, a la intervención social y al trabajo social en particular. Edurne, yo me voy a callar ya y te dejo a ti el resto del tiempo, si te parece. Muy bien. Vale, gracias, Andrés. Bueno, lo has explicado muy bien la introducción. Este curso es una especialización, pero como decía Andrés, también es experto, ¿vale? Porque el perfil al que pretendemos llegar es un perfil profesional, de personas investigadoras, que en algunos casos sí es cierto que les va a interesar desarrollar un trabajo fin de especialista, pero en otros casos se van a quedar en lo que es la formación de experto. Es 100% online, como decía Andrés, nace de un proceso colaborativo entre estas entidades, responde a una necesidad de introducir esa perspectiva de género de una forma holística que ya la cubre la UCM, la Complutense y la UPV también, pero de alguna forma en ningún lugar, como decía Joan, se aborda desde la perspectiva de las masculinidades. Entonces pretende esto en compañía de los compañeros de Elche. Yo creo que esto no es casual, y como nos decía también Baquer Armengol, que lo va a plantear en Castilla, yo creo que es una sinergia en la que todos y todas colaboramos y nos subimos a ese tren, de alguna forma. Está destinado, como decía, a profesionales. Igual esa es la especificidad de este posgrado, dedicado a profesionales de la intervención social, a investigadores e investigadoras y personal relacionado con las políticas públicas. Contamos también casi con 40 profesores y profesoras, que como podéis imaginaros, a nivel de coordinación ha sido una locura, y es una locura y va a ser. Pero sí que queríamos dar que fuera una propuesta muy integral y holística desde ámbitos o dimensiones más teóricas, más prácticas,
y queríamos que lo práctico también estuviera muy presente a través de las experiencias que existen a nivel estatal y a nivel internacional, con experiencias, pues bueno, desde Colombia, desde Portugal, etcétera, etcétera, a través de compañeras que también están aquí hoy presentes. Decir también que el apoyo económico lo hemos recibido de la Diputación de Vizcaya y de la Fundación CEPAIN a través del programa NEO 50, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y en ambos casos son, y además lo repetimos allá donde vamos, porque son ya dos instituciones que trabajan este tema. No ha sido sin mal soltar el dinero, sino que ya hay un compromiso previo con el trabajo con hombres en intervención directa. Las herramientas que vamos a utilizar, al ser todo virtual, va a ser la Blablo Collaborate y una plataforma, una especie de Moodle que llamamos EGELAPI. En euskera la Gela significa clase, EGELAPI. Le añadimos ese pi. La estructura del posgrado se va a impartir en 6 módulos con una presentación oficial llevada a cabo por Gary Baker de Promundo Global, 2 actividades paralelas con la participación de grupos de hombres en uno de los casos, y en otro de los casos vamos a contar con Miguel Lorente, que también está aquí, y haremos un cierre, un broche final con la presencia de Bob Pearce de la Universidad de Melbourne. La temática de los módulos va a ser la siguiente: perspectiva de género, intervención social y políticas públicas, un poco introductorio; uno segundo más antropológico, la construcción de las masculinidades, estudios de género y feministas, porque como decía Joan, en nuestro caso también partimos de principios epistemológicos desde el feminismo. Y el tercer módulo ya nos metemos en el ajo, en la intervención social, en las dimensiones del trabajo social. Queremos abordar cómo se desarrolla en el ámbito jurídico, en el ámbito individual, grupal, familiar, comunitario, bueno, pues todo en todas esas dimensiones de intervención. El quinto sería el programas y herramientas concretas para la acción social con hombres. Hemos hecho un recorrido muy grande por diferentes experiencias, desde nuevas tecnologías, juventud, personas mayores, sexualidad, cómo viven los hombres. Y uno sexto, que para quien curse ya el especialista y cumpla esos 30 créditos, un módulo de metodología para la elaboración de proyectos, programas y planes de acción social. Como decíamos, el título de experto serían 20 créditos, el de especialista 30, los calendarios no lo hemos hecho, la verdad, muy extenso, desde el 1 de octubre hasta principios de mayo, y luego tener tiempo para poder desarrollar los trabajos de especialista con el acompañamiento de 10 tutores y tutoras. Algo de que nunca se habla, pero ya os digo que a nosotros nos parece importante pues nombrar, aunque sea en este ámbito, pues que el experto cuesta 1.000 euros y el especialista 1.500 euros, que además tenemos disponibilidad de acceso a becas que nos aporta tanto la Complutense como la Fundación CEPAIN, y que luego además hay descuentos por familia numerosa, por diversidad funcional, etcétera, etcétera. Y bueno, esa sería un poco la idea general. Sobre todo, yo que soy trabajadora social y que me he ubicado muchos años en la intervención directa, me daba cuenta, que luego seguiremos hablando en esa segunda parte que comentaba Baquea, cómo toda la realidad social está embadurnada de género, ¿no? Sin embargo, nuestros acercamientos a la intervención social o a la acción social no tienen ese tinte, no tienen esa perspectiva. Y ahí hay un choque muy grande. Incluso yo me he encontrado personas que trabajan con mujeres, yo trabajo muchos años en violencia de género, pero personas que trabajaban con mujeres y simplemente te decían que ellas no aplicaban la violencia de género, ni tenían ninguna perspectiva feminista, ni nada. Entonces, es una prioridad no solo el acercamiento desde las masculinidades, sino que en las facultades de trabajo social, psicología, educación social y todos los ámbitos de las ciencias sociales refuercen sus perspectivas de género. Y las asignaturas, dejar ya lo transversal para concretar en asignaturas y en posgrados que aborden las cuestiones de género, y en este caso nuestra apuesta es ir un poco más allá a través de las masculinidades. Y esa es un poco nuestra aportación desde la Complutense, desde la Universidad del País Vasco, desde la Fundación CEPAIN, desde Promundo Global
y desde la Diputación de Vizcaya, que también está en esto, a través también de la compañera que va a dar clase. Y eso es un poco, si hemos cumplido 10 minutos. Bueno, 10 minutos absolutamente clavados. Claro. Maravilloso, Andrés y Edurne. Muchas gracias. Vamos a la tercera experiencia que nos viene de la Universidad de Castilla-La Mancha, José María Armengol, que es catedrático e investigador en masculinidades. Me salta la alarma, y catedrático, decía, investigador en masculinidades y estudios de género. Bueno, la verdad es que el otro día, hablando con José María, le decía que de los primeros libros que yo leí sobre masculinidades, pues son los que sacaron José María con Ángels Carabí, ¿no? Desde Barcelona, ¿no? Yo creo que son de los primeros libros que hubo así en España sobre temas de masculinidades. Y bueno, pues José María nos va a presentar el máster que seguramente arranque también después del verano. Tienes 10 minutos, José María, y encantada de escucharte. Pues bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y quería dar en primer lugar las gracias a Bakea por haber coordinado esta sesión de la que sin duda vamos a aprender mucho de todas y todos de las experiencias de las demás personas que estamos asistiendo a esta sesión, y por darnos la oportunidad también, pues, de presentar estas experiencias en formación que realmente estoy viendo que son extremadamente complementarias, con lo cual ello creo que es muy enriquecedor, porque más que competencia directa, yo creo que aportamos distintas perspectivas, distintos tipos de formación también, desde curso de especialista hasta posgrado, hasta máster, como el caso que voy a presentar yo, y que sobre todo también desde distintos ángulos y perspectivas, con lo cual yo creo que incluso un mismo alumno puede hacer varias de estas actividades sin solaparse, digamos, en los contenidos y en las perspectivas. Bien, yo lo que voy a presentar simplemente es una propuesta de máster en estudios de masculinidades, que, si todo va como esperamos, empezaría la primera edición el curso que viene, ya en octubre. Y un poco para subrayar o apuntar a las principales características del máster que ofrecemos en relación con, o a diferencia de otros estudios que se han presentado hasta el momento, otras experiencias de formación, diría que, bueno, en primer lugar es un máster. Por tanto, como voy a explicar en un segundo, es un máster de un año completo, en el cual se ofrecen 88 créditos en total, de los que el alumno debe cursar 60 para obtener el máster, incluido también un TFM, un trabajo de fin de máster final, al final del primer año. Pero también se ofrece la posibilidad para aquellos y aquellas alumnas que deseen solamente obtener el curso de especialista, el título de especialista, de cursar la mitad, es decir, 30 créditos sin TFM, y ello les daría, pues, lo que sería el título de especialista sin tener que realizar el máster completo. En cuanto a características principales, subrayando lo que decía también Joan al principio, estamos también en la línea, obviamente, de estudios feministas, de una perspectiva feminista, pero además también yo diría que nuestro gran interés en este máster es ofrecer una perspectiva interseccional e interdisciplinar, es decir, que vamos a aunar perspectivas tanto de las ciencias sociales, que es lo que ha dominado tradicionalmente los estudios de masculinidades desde su creación ya en Estados Unidos en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando emergen estudios como de Joseph Plecq y otros autores y autoras que son básicamente procedentes de la psicología y la sociología. En nuestro máster lo que pretendemos incorporar también es las humanidades, el aspecto de las humanidades y el aspecto de la representación, representaciones de masculinidades en la literatura, el arte, el cine, los medios de comunicación, entendiendo que lo que es la representación de la masculinidad es central
para entender su construcción, así como de construcción. Por lo tanto, ofrecemos básicamente, que ahora voy a reseñarlo, asignaturas troncales básicas, interdisciplinares, pero luego también una segunda ruta en el segundo semestre en el cual el alumno puede elegir, o la alumna puede elegir entre una línea más centrada en ciencias sociales u otra más enfocada a lo que serían los estudios culturales y humanísticos. Se ofrece también la posibilidad en varias asignaturas de ahondar en lo que sería la intervención social, puesto que tenemos también varias asignaturas dedicadas a lo que es el trabajo social con varones. Bien, interseccional interdisciplinario. Algo que es característico de este máster, creo, y que se distingue de otros estudios, es que va a ser bilingüe. Es decir, se va a ofrecer en inglés y español. De manera que habrá las asignaturas troncales se van a dividir en 2 grupos, con profesorado bilingüe, de manera que el alumno que sea español y solo sea monolingüe podrá cursar todo el máster entero en español, pero el que sea bilingüe o inglés lo podrá cursar también en inglés. De manera que pretendemos con eso favorecer la internacionalización de los estudios, de modo que tengamos no alumnado solo nacional o de Latinoamérica, que es el alumnado que suele dominar en las universidades españolas, pero que también podamos incorporar alumnos, digamos, del resto del mundo, desde China, India, Estados Unidos, a restos de países europeos, etc. Va a ser también un máster totalmente online, en modalidad de videoconferencias y material subido online también, de modo que el alumno pueda acceder a los contenidos cuando lo crea oportuno. Y si se me permite, creo que es bastante pionero en el sentido de que yo sepa y que sepamos, no hay ningún otro máster actualmente dedicado íntegramente al tema de las masculinidades. De profesorado también tenemos la suerte de contar con gente de prestigio nacional e internacional, como otros y otras colegas, como por ejemplo Francisco Vázquez de la Universidad de Cádiz, Octavio Salazar, que también está en otros cursos de formación que se han mencionado, José Ignacio Pichardo de la Complutense, Rafa Mérida de la Universidad de Lleida, etcétera, etcétera. Simplemente para mostrar brevemente lo que sería el máster, lo que serían las asignaturas que ofertamos muy brevemente, ya con eso termino. Básicamente tenemos, como decía antes, una parte que son asignaturas troncales, que se han dividido en 5 asignaturas de 6 créditos cada una, y que pretenden básicamente ofrecer lo que sería la introducción en las bases teóricas fundamentales a los estudios de masculinidades, desde una introducción a los estudios de las masculinidades que impartiría yo mismo, pasando por una asignatura sobre antropología del género y masculinidades, que pretende ofrecer una visión cross-cultural o transcultural de la construcción de las masculinidades en distintas culturas, que impartiría José Ignacio Pichardo, reconocido antropólogo de la Complutense de Madrid. Tenemos también una asignatura sobre las masculinidades en la historia, para ver su evolución histórica, es decir, cómo el concepto de masculinidad ha ido cambiando a lo largo de los años y los siglos, que ahora va a ofertar también Francisco Vázquez, catedrático de Historia del Género en la Universidad de Cádiz. Una asignatura también fundamental que creíamos que tenía que estar, que es feminismos y masculinidades, es decir, cómo básicamente lo que entendemos por estudios de masculinidades serían impensables sin la contribución de los feminismos, y otra asignatura específica sobre masculinidades y estudios LGTBQ+, que impartiría Germán Calvo de la Universidad de Salamanca. Y ya esto sería el primer semestre, a 30 créditos en total, obligatorios, inglés o español, y ya en la segunda parte del curso se ofrecen una serie de asignaturas de 4 créditos cada una, y los alumnos y las alumnas deben básicamente elegir hasta 30 créditos de los ofertados en español y o inglés. Entre las asignaturas optativas tenemos, por ejemplo, masculinidades y violencia de género, que impartiría Octavio Salazar; comunicación, publicidad y género, Hernando Gómez; cuerpos y masculinidades, socialización e intervención social, como apuntaba antes también;
y varias asignaturas también de humanidades, como por ejemplo Masculinities, Visual Culture and Music, sobre cultura visual, música y masculinidades en la cultura, en el cine y la ficción contemporáneas, o masculinidades en el teatro, por ejemplo, aparte de otras asignaturas más específicas como masculinidades étnicas, que se ofrecerá en inglés por Richard Mora, profesor de Occidental College en Estados Unidos, o paternidad, en la sociedad y la cultura, que impartirá Teresa Requena de la Universidad de Barcelona. Es decir, que básicamente el alumno o la alumna podrá crear su propio itinerario dentro de estas asignaturas y elegir ya una especialización más enfocada a ciencias sociales, humanidades o trabajo social en la segunda parte, lo cual se verá complementado al final por un trabajo de fin de máster que será supervisado por una profesora o un profesor a elección del alumno o la alumna. Y básicamente creo que es esto. Estaré encantado después de contestar preguntas o comentarios si los hay. Muchas gracias. Genial, José María. Pues te has dejado un minuto fuera, así que estupendo. Vale. Muy bien, ha quedado muy claro las características de este máster. Bueno, pues hasta aquí estas 3 experiencias que son posgrados como tales. Y ahora pasamos a esta otra presentación en la que Tatiana Moura, Miguel Lorente y Stephen Barrell nos van a hablar ya de cursos, de otras características, de formaciones que se han hecho en sus universidades, incluso de proyectos de investigación que tengan por objeto pues, temas relacionados con las masculinidades. Yo creo que la primera va a ser Tatiana Moura, investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Hola Tatiana, encantada también de que estés aquí. Ella es socióloga y además de llevar a cabo investigaciones y de coordinar proyectos ahí en el CES, también coordina Promundo Portugal y durante muchos años coordinó Promundo Brasil, que bueno, yo creo que todo el mundo que estamos en la órbita de masculinidades y de Ubuntu y de Men Engage, pues sabemos qué es Promundo y qué significa Promundo en el campo de los hombres y las masculinidades. Así que Tatiana, adelante. Gracias. Gracias, Baquea. Bueno, yo hablaré despacio, ¿no? Porque no puedo hablar portugués. Entonces, bueno, intentaré hacer la presentación en español. Bueno, gracias, Baquea, por organizar. Muy interesante aprender con las compañeras y compañeros de España y de otros países sobre los programas académicos que tenemos. Estoy muy feliz de ver que este año empiezan posgrados y máster sobre el tema de las masculinidades por la primera vez, después de casi 2 años de pandemia y de estarnos cerrados, ¿no? Creo que tenemos buenas noticias, aunque sea online todavía. En el futuro podremos estar, ¿no?, juntos y juntas compartiendo experiencias en estos programas. Bueno, desde Portugal, ¿no?, el panorama es un poco distinto. Los estudios sobre masculinidades son estudios que empezaron cuando, claro, después de la dictadura y en la democracia, cuando empezaron los estudios sobre género. Pero como nos comentaba el compañero Juan Sanfélix, todavía queda y hace falta la institucionalización de los estudios sobre masculinidades en Portugal, pero también de los estudios sobre género y estudios feministas. Por ejemplo, no tenemos departamentos de estudios feministas o de estudios sobre género en las universidades en Portugal todavía, que es muy impresionante. Pero bueno, en los años 80 en Portugal podemos mencionar como referencia principal precursor de los estudios sobre masculinidades al compañero antropólogo Miguel Valdealmeida, ¿no?, desde mediados de los 80, con su trabajo y su tesis sobre masculinidades, con el libro que se llama Señores de Sí. Y también, bueno, de la psicóloga Ligia Amancio, ¿no?, de Lisboa. Que empezó el trabajo sobre masculinidades y feminidades con el libro Masculino y Femenino. Entonces no tenemos departamentos autónomos, pero sí tenemos hoy programas de estudios
sobre género, estudios sobre mujeres. Pero todavía no tenemos posgrados o cursos de expertos o doctorados sobre masculinidades. Tenemos sí máster en estudios sobre mujeres de la Universidad Abierta y de la Universidad de Lisboa, con algunas sesiones sobre masculinidades, pero todavía sin workshops o sin disciplinas, sin seminarios del tema de las masculinidades. Y tenemos también en Coimbra, donde soy investigadora en el Centro de Estudios Sociales, el doctorado en estudios feministas. En el marco de este doctorado hay mucha gente, alumnas y alumnos, con interés en el tema de las masculinidades y tesis, que están escribiendo tesis sobre masculinidades, pero sin embargo no hay una disciplina de masculinidades en el programa doctoral. Lo que hacemos, porque este doctorado es un doctorado del Centro de Estudios Sociales, lo que hacemos es organizar sesiones, ¿no?, abiertas para el alumnado que tenga interés en estos temas. Y desde luego, bueno, yo, como comentó Baquea, trabajé como directora ejecutiva de Promundo en Brasil hasta finales del 2018. Pero soy investigadora en el Centro de Estudios Sociales desde el 2000, aquí en Coimbra. Volví a Coimbra a finales del 2018 y lo que hacemos también con Baquea es hacer proyectos sobre los temas de masculinidades, y con estos proyectos tenemos la posibilidad de hacer articulaciones, ¿no?, cooperar con estos programas doctorales. Entonces, no tenemos programas institucionalizados, pero sí estudios y proyectos, ¿no? Desde luego en Lisboa, con las compañeras Sofía Buim y Karen Wall, desde el inicio de los 2000, pero muy con un enfoque en masculinidades y relaciones de familia, ¿no?, masculinidades y paternidades. Y tenemos también revistas científicas, 2 revistas en Portugal, una que es la revista de la Asociación Portuguesa de Estudios sobre Mujeres, que se llama Execo, y otra revista que se llama Faces de Eva. Y es un buen ejemplo es que la revista Execo aceptó nuestro número temático que coorganizo con Baquea, sobre un dossier temático sobre masculinidades, y es la primera vez que la revista tiene una parte exclusivamente dedicada a ese tema. Entonces me parece que hay voluntad, ¿no?, de cambio y de incluir los temas de las masculinidades en los estudios feministas y de género en Portugal. Bueno, de nuestra parte, en el Centro de Estudios Sociales de Promundo Portugal tenemos proyectos que hablo muy rápidamente sobre temas amplios. Desde luego, el proyecto que tuvimos juntas, Equiex, sobre juventud, masculinidades y no violencia, ¿no?, de trabajo e intervención con jóvenes de los 12 a los 18 en algunos países europeos, con Portugal, en España, creo que está Leila, nuestra compañera aquí también, de Croacia, Bélgica y Alemania. Y bueno, es una línea que seguimos trabajando. Luego tenemos el proyecto Parent, que es sobre paternidad y cuidado. Entonces, masculinidades, paternidad y cuidado. Luego tenemos otro proyecto que se llama Kinder, que es sobre la deconstrucción de estereotipos en la infancia, ¿no?, de los 3 a los 12 años, y es un proyecto que es una cooperación también con Promundo Global y con un proyecto internacional llamado Global Boyhood Initiative. Y bueno, y ahora presentamos una nueva propuesta que se llama X-Men, para trabajar con jóvenes, jóvenes en Portugal, en el caso de Portugal, jóvenes en centros educativos, ¿no?, en conflicto con la ley, en España con menores no acompañados, y ojalá sea aprobado. Todos estos proyectos tienen financiamiento, fondos de la Comisión Europea, lo que es simbólico de los cambios de apoyo a la investigación e intervención
en Europa. Me parece muy, muy importante. Y bueno, para terminar, decir que con tantos, ¿no?, proyectos que tuvimos en los últimos 3 años en Portugal, nuestra iniciativa fue crear y vamos a lanzar esta plataforma en septiembre, una plataforma digital. O sea, es como un primer paso para intentar institucionalizar lo que es la línea de trabajo de masculinidades en el Centro de Estudios Sociales. Pero empezamos en contexto pandémico por el virtual. Entonces, es una plataforma que se llamará masculinidades.pt y que tendrá todos los contenidos de nuestros proyectos, acciones y empezaremos a organizar lo que llamamos Advanced Training Courses, cursos de formación avanzada, como un primer paso para pensar programas quizás de medio y largo plazo. Bueno, aquí estoy para más preguntas en el debate. Gracias, Baquea. Muchas gracias, Tatiana. Estupendo conocer también todo lo que se hace en Portugal, aunque todavía no tenga esa institucionalización a la que te refieres, pero paso a paso. Ánimo, ya vamos terminando con esta presentación de este maratón de experiencias y ya pasaremos luego, ¿no?, también a que el público pueda compartir un poco. Miguel Lorente Acosta, que bueno, es doctor en medicina. Hola, Miguel, buenas tardes. Médico forense, profesor titular en la Universidad de Granada. Ha tenido también diferentes cargos políticos. Uno, probablemente los más importantes, es que fue delegado contra la violencia de género, delegado del Gobierno contra la violencia de género entre el 2008 y el 2011. Es autor de numerosos libros y, bueno, para quienes no estáis quizá en el contexto de España, quizá no lo conocéis, pero aquí en España, Miguel Lorente, pues toda la gente que estamos en el mundo de los temas de igualdad, de género y de violencia, pues lo conocemos. Así que muchísimas gracias por estar, Miguel. Sé que has tenido que llegar ahí corriendo con el coche, que venías de otras historias, de tus clases. Y bueno, y con muchas ganas de escuchar también qué pasa con las masculinidades en la Universidad de Granada y en particular esa experiencia que estáis teniendo con este curso sobre violencia y masculinidades, o masculinidades y violencia, creo que es, ¿no?, el título. Gracias, Miguel. Sí, muchísimas gracias, Baquea, a ti por traernos, juntarnos y reunirnos en esta maravillosa y enorme, casi inmensa e infinita habitación. Y además también a Men Engage por facilitarnos, por darnos esta oportunidad para poder trabajar más cerca y conjuntamente en este tema. Voy a utilizar una presentación para poner unos datos y hacer los comentarios de manera que nos ajustemos mejor al tiempo. Pero fijaos que el planteamiento que hicimos en la Universidad de Granada era que, bueno, una sociedad androcéntrica que no analiza desde una perspectiva androcéntrica la realidad, lo único que hace es demostrar su androcentrismo, porque, como muy bien habéis dicho, hace falta incorporar ese análisis crítico sobre la normalidad para entender cuáles son las circunstancias que nos han traído aquí y cuáles son las circunstancias que nos van a hacer llevar o llegar a cualquier otro lugar. Y en ese sentido, el papel de la universidad es clave y entendemos que el machismo está en la universidad. Es decir, no estamos ante una situación al margen de la realidad social, y la realidad social viene definida por ese machismo que nos está condicionando o está condicionando nuestra masculinidad y, por lo tanto, toda la repercusión que tiene la masculinidad, entendida no solo como el elemento individual de cada hombre, sino la referencia común para toda la sociedad, con todas sus capacidades de influir a través de los instrumentos de poder, y nos lo está haciendo a través del conocimiento y de la respuesta ante los problemas que tenemos en la sociedad. Porque al final la respuesta profesional, impregnada de ese androcentrismo ilustrado que incorporamos desde la universidad, es también una forma de consolidar o de modificar la realidad. Entonces, sorprende que la universidad, con esa capacidad de mirar hacia afuera en todos los estudios, en todas las investigaciones, no tenga la misma capacidad para mirar hacia adentro y mucho menos para mirar hacia la intimidad. Por eso creíamos que era importante trabajar en la línea de las masculinidades, y de hecho en el segundo plan que se aprobó el año pasado incluimos un eje específico donde abordar en el ámbito universitario, en toda la comunidad universitaria, con distintas iniciativas, la situación, la referencia
el enfoque sobre las nuevas masculinidades y la igualdad. Y en ese sentido encontramos una situación en la universidad que nos sorprendía, porque también es la misma que existe en la sociedad. Hablar de universidad y de sociedad es hablar de distintas partes de la misma realidad, ¿no? Pero sorprendía que cuando tú planteabas determinados problemas que existen en distintos ámbitos, como muy bien habéis descrito, no existe la percepción de necesidad, no existe el estímulo para abordar esas realidades, esos problemas, esos conflictos que tenemos en la sociedad desde la perspectiva de la masculinidad. Es decir, ni siquiera hay conciencia de necesidad, con lo cual es muy difícil que podamos responder ante los distintos retos, los distintos elementos, conflictos, situaciones que se nos plantean, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la universidad decidimos que a la hora de enfocar, dar un primer paso en sentido formativo con un componente divulgativo, la idea de trabajar sobre la violencia y la masculinidad era como muy atractiva por el claro protagonismo que tenemos los hombres en las distintas expresiones de violencia y esa cercanía y proximidad que hace que fácilmente podamos reconocer esa realidad en nuestro día a día, en nuestro contexto, en nuestra cercanía. Cuando vemos los datos de Naciones Unidas y comparamos que el 95% de todos los homicidios del mundo son cometidos por hombres, quiere decir que tiene que haber algo en esa masculinidad para que sea una conducta tan constante, tan extendida, tan compartida en cualquier rincón del planeta. Por eso decidimos llevar a cabo esa primera aproximación a través de un MOOC, que es un curso abierto, masivo y online y gratuito, es decir, no cuesta nada, se puede matricular cualquier persona desde donde quiera porque es todo el contenido online, con estas 4 grandes bloques que se analizan en una primera edición, que fue la que realizamos el curso pasado, donde básicamente analizamos esa vinculación y esa presencia de los hombres con la violencia, con todas las teorías etiológicas sobre la violencia, desde la biológica a la sociocultural y alguna otra que utiliza diferentes elementos comunes, pero también analizando la masculinidad que da lugar a la conducta, la violencia de género como una conducta específica de esa violencia y de los hombres, y luego las nuevas masculinidades con nuestra querida y espero que pronto mejor compañera Anastasia Tellez. Y con esta idea, fijaos que cuando se planteaban estos temas al margen de en las clases, cuando yo en medicina hablo de violencia de género, a veces se nos ha planteado la pregunta por parte del alumnado desde una inocencia propia de un estudiante o de una estudiante que está intentando adquirir conocimiento, se nos ha planteado como con una pregunta que directamente decía, profesor, ¿eso que usted está explicando es ideología? Simplemente para que lo aclaráramos, ¿no? Entonces, fijaos la necesidad que tenemos como universidad de entrar en estas cuestiones que forman parte de la realidad, que tienen impacto en cualquier espacio, que tienen impacto en lo que a nosotros nos respecta y a nosotras, en la salud de las personas, y que cuando planteas abordar la violencia de género, como son temas que están politizados, que están utilizados de manera diferente desde el punto de vista de la ideología partidaria, pues se presentan o se consideran que son ideología, que no forman parte del saber, que no forman parte del conocimiento, que no son cuestiones que deban de abordarse desde la universidad. Ese tipo de planteamientos que se reflejan de una manera muy gráfica en la pregunta inocente por parte del estudiantado es una posición común en el profesorado de la universidad. Hay verdaderas resistencias a que se planteen estos temas como parte del contenido académico e incluso, en nuestro caso, cuando iniciamos el proceso de validación del curso que realizamos, hubo quien desde las estructuras docentes planteó que se sentía ofendida, era concretamente una profesora, porque decía que ella era madre de 2 hijos. Y simplemente el hecho de que se planteara la relación entre masculinidad y violencia le generaba como una especie de ofensa hacia esa profesora, lo cual demuestra pues toda esa construcción androcéntrica y la necesidad urgente que desde las universidades abordemos el tema de las masculinidades con toda su dimensión y con todas sus consecuencias. Y para mostrar un poco el resultado, pues voy a reflejar un poco el perfil de lo que ha sido este primer curso
sobre masculinidad y violencia. Fijaos que el curso en sí ha sido un éxito, puesto que se han matriculado casi 6.000 personas, fundamentalmente de España, pero también de prácticamente toda Latinoamérica y de algunos países, imagino que algún español que andaba por allí, de todos los continentes. Es decir, ha habido una representación importante que se ha reflejado fundamentalmente en el grupo de edad de los 35 a 64 años. Ahora veremos en las circunstancias que coinciden con esas edades. Mayoritariamente han sido mujeres. De nuevo, sois las mujeres quienes abordáis las cuestiones relacionadas con la igualdad, con esa transformación social, incluso aunque estemos hablando de masculinidades y de hombres, esa distancia a veces insuperable por parte de los hombres para acercarse a la igualdad o para acercarse a sí mismos a través de una reflexión, de una mirada introspectiva sobre la masculinidad, es una distancia que tenemos que buscar la forma de salvar, puesto que parece que es algo que no va con ellos, que es algo que no les afecta. Y de hecho ellos se mantienen al margen diciendo yo no soy machista, yo no soy maltratador, como si el enunciado fuera suficiente para definir o determinar la realidad. En cuanto al tipo de estudios que tenían los y las estudiantes del curso, del MOOC, vemos que mayoritariamente eran de grado y después de posgrado. El grado forma parte del contexto universitario y, por tanto, es más fácil que todos los instrumentos de la propia universidad pues se vean recogidos por quienes forman parte de la comunidad a través de diferentes vías. Con relación a la motivación, la inmensa mayoría, era por una formación continua, lo cual quiere decir que hay una demanda, que hay una expectativa, que hay una necesidad de formar en estas materias, de incorporar el enfoque feminista a las nuevas masculinidades y de avanzar conjuntamente para facilitar esa transformación de la sociedad. Porque al final el perfil en cuanto a edad, en cuanto a género y en cuanto a motivación, vemos que no es un perfil que refleje un conocimiento abstracto, reflexivo, digamos, general, sino que es un conocimiento que se quiere aplicar, que es un conocimiento que se quiere llevar a la práctica con todo lo que eso supone de capacidad de influir sobre la realidad. La valoración del curso ha sido una valoración muy positiva, sobre 5, prácticamente en todos los apartados hemos superado, en todos, el 4, y la gente ha sido muy dinámica, muy activa, han formado casi una comunidad propia sin necesidad de liderar los debates, de proponer preguntas, ha sido muy enriquecedor, tanto que no hemos sido capaces todavía de gestionar toda la información, todas las propuestas, todas las aportaciones que se ha hecho desde el alumnado a las materias y a los motivos, porque una de las cosas que queríamos hacer es vincular todo lo que era el conocimiento teórico, lo que eran los estudios y los datos, con películas, con la filmografía, con perfiles de hombres en un sentido o en otro, es decir, hombres vinculados a conductas violentas u hombres vinculados a elementos más basados en una forma diferente de entender la masculinidad, pues vincularlos para ver cómo se sentían identificados o identificadas, para ver cómo ese hombre era reconocido, valorado o era cuestionado por parte del grupo en la película, o incluso por esa visión crítica que se podía hacer desde el alumnado. Con lo cual ha dado mucha dinámica al curso y mucha participación. Y finalizo con la idea del conocimiento sobre el curso, que creo que es importante de cara a las propuestas que estamos haciendo. Porque a veces empleamos muchísimo énfasis en todo lo que es el aspecto, digamos, de líneas formales de dar a conocer, de publicidad, cuando veis cómo mayoritariamente ha sido el propio espacio de la universidad en la oferta y luego, sobre todo, el boca a boca, el que ha sido el elemento que más, digamos, impacto ha tenido para dar a conocer este tipo de iniciativas. La iniciativa ha sido muy positiva, muy valorada, y calculo que en octubre tendremos la segunda edición del curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, también por el esfuerzo de ajustarte, que yo sé que todas nos gustaría, ¿no?, poder hablar mucho más de cada curso. Bueno, a Miguel Lorente le podéis también seguir en redes sociales, así que quien tenga ganas de continuar con sus ideas, ahí puede hacerlo. Stephen Barrell,
Muchas gracias por estar aquí en este espacio tan Spanish, ¿no? eres muy valiente, espero que estés cómodo, anyway, y con muchas ganas de escucharte con la misma atención y que nos cuentes las experiencias que tenéis desde la Universidad de Durham. Stephen está en el Departamento de Sociología, es director adjunto del Centro de Investigación sobre Violencia y Abuso. Y bueno, sus temas de interés prioritarios son precisamente los temas de violencia de género y cómo implicar a los hombres en su prevención. Stephen me consta que trabaja muy codo a codo con Sandy Ruxton, que es otro de los popes en estos temas en Europa, ¿no? Así que gracias por venir, Stephen. Thank you. Thank you so much, Baquea. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here and to hear about the great work which is going on in other countries in Europe. Yeah, I'll just share my screen. Okay, please let me know if you can't see my slides. Great, thank you. Yeah, okay, so yeah, I'm going to talk to you a little bit about the Centre for Research into Violence and Abuse, which is at Durham University in the northeast of England in the UK. Yeah, we primarily are doing research as opposed to teaching on masculinities, but we do some teaching on that as well. So I'll talk a little bit about both of those things. So Baquea has already given you an introduction to who I am. Perhaps it's just worth mentioning that my PhD was about work with men and boys to prevent men's violence against women in England. And since then, I've worked on a number of different projects about men and masculinities within CREVA. I'll call it CREVA from now on. That's the Centre for Research into Violence and Abuse, just because it's a long thing to say. Yeah, and so among other things, we've done some research for the UK Government Equalities Office about masculine gender norms and how to engage men and boys in shifting them. And I'm currently doing a Leverhulme Trust Early Career Fellowship, which is looking at the connections between masculinities, men's violence, and the climate crisis, and thinking about how to engage men and boys in building more caring relationships with the environment. And so in terms of what CREVA is, so we're a research centre which is basically dedicated to improving knowledge and understanding about interpersonal violence and abuse in its different forms, and improving professional and societal responses to the problem. But we do have a particular focus on on gender-based violence. So most of our members are kind of feminist scholars doing research on that. And actually, I think we're one of the largest centres in the UK who are doing research on gender-based violence. And we're continuing to grow, actually, so that's very exciting. And so the centre was launched in 2013. It's based within the Department of Sociology at Durham University. But we have members across a range of different disciplines. Most of us are sociologists, but we do have other academics as well. And we've got members from across the different levels of the university. So we encourage students to get involved. We have a lot of PhD researchers, and we have members of staff at different levels as well. But we have a particular emphasis in the research that we do on, having an impact in the real world. Well, not that you can distinguish academia from the real world, but trying to engage with policy and practice as much as we possibly can in the work that we do. And so in terms of the masculinities focus, I think since the inception of the Centre for Research into Violence and Abuse, men and masculinities has been a kind of area of interest and work with men and boys. So in particular, that's been led by Professor Nicole Westmoreland, who's the director of the centre. And she, together with colleagues, has actually conducted the largest piece of research in the UK to date on work with perpetrators of domestic abuse. And so since then, I think, men and masculinities research has increasingly become one of the core strands of our work.
work. So I joined the centre in 2014, and we've got a few other researchers looking at this as well. Bakea also mentioned Sandy Rexton, who's on the steering committee for Men Engage Europe. He's an independent researcher, but he is an honorary fellow at Durham University, so he gets involved in quite a lot of our projects. Yeah, I think it's continuing to grow. We're actually just putting together a website to kind of raise awareness specifically about the work that we're doing on men and masculinities. And actually, we're just putting together a new podcast series, which we're calling Now and Men, where basically we want to interview like different experts working in the field of men and masculinities to talk to them about their work and to talk to them, I suppose, about the kind of personal dynamics of working in this area. And I suppose trying to kind of talk about the issues that we look at in an accessible way, you know, to try and encourage more men, I suppose, to think about these issues and to think about how feminism is relevant to their lives. So do look out for that podcast. Hopefully it will be of interest, and we'll also, you know, want it to be have the potential to be used as a kind of pedagogical tool as well. So we'll probably be asking various members of Men Engage if they'd be willing to speak to us on the podcast in the coming months. But then, of course, we do quite a lot of teaching as well. Primarily on, we have courses on sociology, criminology, and social work, and those are the main modules where we contribute to teaching. We don't have a specific module on men and masculinities yet. Hopefully, in due course, we might develop one, especially if I can actually get a permanent job at the university, because currently I don't have a permanent job. But we do have a second-year undergraduate module on violence and abuse in society. And we have a few sessions on that where we kind of provide an introduction to men and masculinities in relation to violence. We then have a third-year undergraduate module on feminist anti-violence activism, and we talk about pro-feminist activism as part of that. We have a module on justice, violence and abuse, where we talk again about the role that men can play in violence prevention. And then we also have a postgraduate module on gender violence and abuse, where again we kind of raise the key issues about masculinities and violence. And we have a growing number of PhD researchers as well who are looking at issues from a kind of masculinities lens. Of course, all of this is primarily in connection with violence, but we are looking at other issues to do with masculinities as well. As you can see from these are just some of the pieces of work we've done recently. I should just highlight the book on the right that's coming out next month, and that was actually a kind of transnational piece of research we did, including with a colleague in Spain, Custodio Delgado Valbuena. So we interviewed some people in Spain, Sweden, and in the UK who were involved in, men's activism to end violence against women. So we're looking forward to that. We've also done some research on the pandemic, for example. A range of different things. And of course, we're trying to embed all of these things into our teaching as well. And then I thought I'd just spend the last few minutes, because I'm the only British person here, perhaps just mentioning a little bit about the situation with masculinity studies in the UK more broadly. Because there is, a long history of critical studies on men and masculinities in the UK. And, the country has produced some really influential theorists in the field, people like Jeff Hearn, Keith Pringle. I mean, it's interesting that both of them have actually left the UK now. I don't know if there's any particular reason for that, but yeah. And there have been some real hubs of kind of scholarship on men and masculinities in the UK as well. For example, at Bradford University, there was a research unit on men and masculinities that's not around anymore. At Leeds Beckett University, there was a Centre for Men's Health, which actually was closed down quite recently, which I suppose maybe that was quite concerning in a way, because, you'd like to think that masculinity studies is growing, but actually in some cases it's actually kind of losing ground potentially, as was the case there. And also the Institute of Development Studies at Sussex University, you might well have heard of, and they're doing lots of great research on men and masculinities, especially in relation to kind of global development work. But mainly, I'd say the field is kind of made up of individuals who are kind of working in this space, quite disparately at different universities across the country and in different disciplines. But I think there are a few modules at different universities on men and masculinities, but I think those are, quite, as I say, quite disparate currently.
But at the same time, I think it's fair to say that kind of masculinity studies has been growing, certainly in the UK in the last few decades. But I think another trend we can see there is that it's perhaps becoming increasingly disconnected from feminism and pro-feminism in many cases. And actually, as well, you know, I think one thing that can be observed is there are, you know, quite a few academics, at least here in the UK, who are influenced perhaps by, you know, kind of men's rights activism or kind of anti-feminist type ideas as well. So that's something which is quite concerning, I suppose. And there's a academic called Rachel O'Neill. She wrote a really good article a couple of years ago, and she raised the question, you know, is masculinity scholarship losing its kind of critical emphasis that it's traditionally had? You know, this traditional connection with feminism and looking at men and masculinities from a critical lens, is that being lost? And I think that's a very fair point. So I think there's some key questions for me which are important to think about is, you know, how can those of us who are working in this field in academia, how can we actually make sure that we're working to apply our research in practice and in activism? You know, how can we connect it to kind of pro-feminist activism, and how can we connect it to work with men and boys that's going on the ground, you know, by Men Engage members, for example. Also, you know, how can those of us who are men, you know, working in this field, how can we make sure that we're practicing accountability? You know, it's not just down to organizations to do that, but we as individuals need to be doing that as well, you know, to women, to feminist movements, to pro-feminist organizations. Also, how can we make the field more intersectional? Because I think currently, at least in the UK, it is quite dominated still by, you know, men like me, basically white, middle class men, you know, so not very representative of men's experiences more broadly. So how can we kind of improve that situation? And there's also been a lot of debates in the UK recently about like decolonizing the curriculum. And I think that's a really valuable thing to think about in relation to masculinity studies as well. And then just lastly, something that Bakeya mentioned, you know, we are seeing increasing kind of questioning and criticizing of the social sciences, and in particular of gender studies, and that has been the case in the UK as well. So that's something, I suppose, which we need to be thinking about how we can kind of defend against as well. But yeah, I'll stop there. Thank you very much, as I say, for having me. There's more information about the research centre there, and if anybody ever, you know, wants to come and visit Durham, then just let me know. You're very welcome. Thank you. Thank you very much, Stephen. Muy interesante. Bueno, a ver, que creo que tengo aquí encendido algo. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, me parece que ahora sí que vamos a respirar un poco y a ver si, bueno, el público tiene no tanto preguntas concretas, por favor, sobre qué día hable en el plazo de matrícula, este tipo de gestiones así más administrativas, si no os importa, lo dejamos para otros espacios, pero bueno, otro tipo de cuestiones que tengan que ver más con contenidos o bueno, o algún comentario que queráis hacer. Sí que me gustaría empezar por alguno de las alumnos que han cursado, que están a punto de terminar el curso de la Universidad de Elche y que están ya agotados, me consta, y que, bueno, y que igual queríais compartir algo, ¿no?, de cómo ha sido la experiencia del curso y, bueno, que compartáis un poco, si os parece. No sé, yo no veo, es que no os veo a todos, entonces no sé si levantáis la mano. No sé si Miguel quería, a lo mejor Miguel Lázaro, o hay algún otro alumno o alumna que quiera compartir un poquito de la experiencia del curso. Ahora sí, gracias. Buenas tardes. Hay otra compañera también aquí del curso que a ver si luego le apetece a ella también comentar. Y bueno, la experiencia está siendo muy, muy enriquecedora, o sea, con un plantel de profesores pues de primera categoría, unos contenidos pues muy variados y un grupo de alumnos y alumnas, pues bueno, pues que efectivamente estamos en contacto casi diario y se ha formado una red muy interesante que esperamos que siga luego desarrollándose. Porque trabajamos desde ámbitos muy diversos, tenemos perspectivas y enfoques también muy distintos y es siempre una forma muy, muy, muy interesante de intercambio y de generar también pues, posibles sinergias o líneas de trabajo a futuro. La única cuestión ha sido el escaso
el escaso tiempo, ¿no?, que ha sido los estudios, pero que bueno, que veo que para el curso que viene se amplía el periodo lectivo, con lo cual toda la carga y el estrés que hemos tenido durante estos meses, pues la siguiente promoción no lo va a sufrir tanto y podrá disfrutar con más calma de los contenidos, ¿no? Que realmente ha sido eso un poco la pena, que sí que hemos comentado, de que eran, pues bueno, excelentes contenidos y muy poco tiempo para disfrutar de ellos. Y animo a todo el mundo presente a que se apunte a este curso o a cualquiera de los otros, que es desde luego muy estimulante el ver que tras tantos años de sequía especializada, pues ahora surgen tantas formaciones de posgrado, ¿no? Y bueno, eso, veo que están ahí otras compañeras del curso, si quieren también decir algo. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Quién más se anima a contarnos un poco? ¿Ya? Sí, Rosa, ahora. Es que me decía que no me permitías el audio, el anfitrión. Bueno, yo estoy con Miguel, ha sido y es muy intenso. Ahora nos queda el trabajo final, que estamos en ello, pero lo hemos disfrutado muchísimo, sobre todo también por lo que decía Miguel, que somos de diferentes disciplinas. Yo soy de Ciencias de la Salud y creo que en estos cursos hay muy pocas, se animan poco, bueno, pues todos los profesionales de la salud, y creo que es un campo muy necesario y sobre todo pues en temas de abordaje de prevención de la violencia y las masculinidades, trabajar en las escuelas, en la comunidad. Yo soy enfermera comunitaria y creo que, bueno, para mí ha sido un descubrimiento, porque yo siempre había trabajado violencia de género con mujeres, nunca me había planteado el abordaje de las masculinidades. Y bueno, pues he descubierto un mundo muy interesante y muy necesario de trabajar. Y luego, pues también como Miguel, los profesores nos han enseñado muchísimo. Creo que son de lo mejor en masculinidades y en temas de violencia. Y lo único, pues también que estamos muy apurados con todos los trabajos y echando mucho de menos pues tener tiempo para profundizar en lecturas que nos han quedado ahí un poco pendientes. Gracias, Anastasia, porque también está muy cercana, y creo que estos cursos es muy interesante pues contar con el apoyo de los profesores, de organizadores, de compañeros, porque se disfruta mucho más. Entonces, nada, muchas gracias a todos por y yo desde luego animo muchísimo a meterse en esta aventura. Y gracias a Baquea también, porque también está ahí ayudándonos mucho. Bueno, gracias, Rosa. Yo tengo la sensación que las dos asignaturas que quedan de Jorge, bueno, la que compartimos Jorge Cascale y yo para el mes de julio, no sé si proponeros que nos vayamos de fiesta o algo así, porque creo que ya no dais para más. Entonces, bueno, lo que pasa es que al ser online, vamos a ver qué se nos ocurre, porque está claro que el ritmo ya es agotador, ¿no? Yo creo que también, y bueno, me permito hablar por Anastasia, Joan, que bueno, seguro que ellas dirían, no hablo por ellos, dirían otras cosas, pero bueno, se me ocurre que también, precisamente por esta ausencia de contenido sobre masculinidades en la universidad, pues había ganas como de tocarlo todo, ¿no? Y de meter todo, ¿no? Y uno al fin pretende casi abarcar, ¿no?, casi todos los estudios de masculinidades y hablar de todos los autores y todos los temas y tal. Pero bueno, como decía antes también, no sé si lo ha dicho Edurne o quién, pues que al final es que todo es género, ¿no? Casi todo tiene que ver con el género. Entonces podríamos hablar de las masculinidades aplicadas a todo, ¿no? Y además lo que decimos, que siempre que hablamos de mujeres estamos hablando de hombres y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que ese afán, ¿no?, igual ha estado detrás de esa cantidad de contenido que habéis tocado, pero lo bueno es que los que venimos detrás vamos a aprender mucho de esa experiencia, ¿no? Y sin duda la segunda edición pues va a recoger muy bien, ¿no?, todo habéis sido los que habéis pagado un poco el pato, pero siempre tendréis el privilegio de haber sido los primeros y las primeras, ¿no?, de esta primera promoción. ¿Alguien más tiene ganas de comentar? Cruz Leal.
Ahora sí. Sí. Vale, es que no me dejaba entrar, me decía que el anfitrión no me dejaba. Ahora sí, vale. No, yo comparto tanto con Rosa como con Miguel, o sea, refuerzo lo que ellos han dicho, lo comparto plenamente. Únicamente quizás lo que queda pendiente para añadir algo nuevo es el tema de evaluación. El tema de evaluación, yo lo comenté con Anastasia personalmente. A ver, yo hubiera puesto algún examen, sinceramente. Porque claro, es que cuando acabemos va a ser un libro totalmente, ¿no? Es decir, son 130 hojas al final, ¿no? Y eso es muy difícil, que luego mantener la calidad y mantener el esfuerzo. Es muy difícil porque además nosotros empezamos en enero y vamos a acabar, es decir, que es un semestre escaso, ¿no? Entonces, aunque algunos nos vamos a ir a septiembre, lógicamente por falta de tiempo. Únicamente ese es el tema de añadir el tema de la evaluación, que quizás se podrían mirar, hacer una cosa más mixta. No me refiero a bajar el nivel ni nada, ni el esfuerzo, sino al contrario, alternar a lo mejor exámenes con presentación de proyectos para poder tener más tiempo libre y dedicarlo al trabajo final, ¿no? Simplemente eso. Bueno, gracias, Cruz. Como este vídeo se va a quedar grabado, pues ahí lo pasaremos a las compis de Elche para que tomen nota. Mirad, son las 16:35, tenemos 25 minutos más antes de terminar, entonces, si os parece, haríamos esto que dicen, ¿no?, en inglés de open the floor, ¿no?, en el sentido de que quien quiera, quien le apetezca, me refiero sobre todo a los ponentes, pues alguna reflexión que podríamos un poco ubicar en esta idea de, por un lado, hablar de los obstáculos, resistencias, ¿no? Aunque muchos ya lo habéis adelantado, ¿no? Miguel ha hablado de eso, alguno de vosotros habéis hablado de los obstáculos y las dificultades que hay en meter estos temas en la universidad, pero hablemos también de oportunidades, ¿no? Y de estrategias, ¿no? Cómo lo hacemos, qué alianzas, ¿no? Entonces, bueno, esa cara A y esa cara B, ¿no? Dificultades por un lado, pero también estrategias, oportunidades, ventajas. Podéis hablar de las dos cosas, o si alguno de vosotros preferís enfocaros solo en obstáculos, pues hablad de obstáculos. Si preferís enfocaros al otro, pues bien. Y sin orden, quiero decir que si vais levantando la mano, pues vamos dando los turnos, tener en cuenta eso, que tenemos unos 20 minutos. Muy bien, Miguel, vamos. Sí, no, simplemente por ir viendo elementos que a mí me preocupan de cara al futuro. El presente ya es una preocupación, pero se supone que es la preocupación que estamos abordando y que de alguna manera vamos a resolver. Pero yo creo que es muy importante que todas estas iniciativas y estos estudios sobre masculinidades, género e igualdad, de alguna manera ocupen un espacio estructural dentro de la propia universidad. Es decir, que se reconozcan más allá de las iniciativas de determinados profesores o profesoras, porque los cambios en un equipo de rectorado pueden cambiar por completamente la posibilidad de llevar a cabo algunas de estas iniciativas. Ellos cambian el programa y ellos cambian el enfoque, ellos pueden aprobar o dejar de aprobar determinadas cuestiones, y a mí eso me preocupa, que todos los elementos de igualdad estén sometidos a criterios, digamos, personales o particulares, sobre todo en un momento en el que estamos viendo, el ejemplo más cercano es Hungría, pero estamos viendo en general cómo todas estas cuestiones están siendo utilizadas como elemento y alimento político para conseguir determinados objetivos, ¿no? Entonces, la universidad forma parte también de toda esa estrategia. La vemos, hay conflictos, hay enfrentamientos, hay ataques por parte de sectores que no comparten este tipo de iniciativas. Entonces, creo que la necesidad de ir dándole estructura a todo lo que vamos aportando para que se consolide como parte del conocimiento, igual que no todo el mundo comparte todas las teorías sobre todas las materias, creo que es muy importante que estos temas queden más como estructura que no como iniciativas particulares, por muy potentes que sean en un momento dado. Muy bien. José María. Sí, bueno, yo solo quería decir que, bueno, gracias a todas y a todos por las intervenciones, y simplemente que he aprendido muchísimo, vamos, porque sobre todo porque de los que ya tenéis una experiencia en estos estudios, ¿no? y en programas y cursos de posgrado sobre masculinidades. En nuestro caso es el primer año, que va a iniciarse en octubre si la cosa va bien y obviamente si hay matrícula. Y bueno, me ha sorprendido varias cosas, ¿no? Pero que he aprendido muchísimo. Una de las cosas que me ha sorprendido más es, por ejemplo, el tema de la matrícula, ¿no? Que comentaba Miguel
Miguel Lorente, ¿no? Que la mayoría de matriculadas son chicas otra vez, ¿no? En estos estudios, cuando la intuición nos diría, ¿no?, que a lo mejor a un máster de estudios de masculinidades, pues como mínimo 50% deberían ser hombres, ¿no? Pero como sabemos por experiencia, los estudios de género siguen estando asociados a mujeres, incluso los estudios de masculinidades, ¿no? Con lo cual, bueno, sorprendente, ¿no? Que la vasta mayoría de alumnados sean chicas, ¿no? Me parece estupendo, pero también me parecería muy bien que hubieran muchos más chicos y hombres. Y otra cosa también muy interesante de las estadísticas que apuntaba Miguel a efectos prácticos es el tema de la edad, que al final creo que no lo ha comentado Miguel y le quería preguntar por qué piensa que, me imagino que son por razones obvias que están en las etapas más de formación profesional, de reciclaje, etcétera, pero que la mayoría de matriculados y matriculadas eran de una edad de 35 a 60 y algo, ¿no? Y que luego parece que se termina todo, ¿no? Yo es que ahora estoy haciendo lo que es la parte de investigación sobre masculinidades y envejecimiento y hombres mayores, justamente, y me parecía muy interesante que parece que a partir de los 60, ¿no?, se acabó, ¿no? Como que con la jubilación, que todos estamos hablando todo el rato de la formación lifelong learning, ¿no? Formación de toda la vida, de aprendizaje a lo largo de la vida, pero luego parece que a los 65, ¿no?, creo que había un 1% de matriculados, ¿no?, a partir de esa edad. Entonces, esas edades, más siendo cursos, creo que el de Miguel era gratuito, ¿no? Con lo cual, bueno, me ha parecido chocante también. Y bueno, ya está. Y tenía varias cuestiones más, pero no quiero alargarme más. O sea, que simplemente temas que bueno, sí, perdón. Y el tema de la difusión. Otra vez, la intervención de Miguel me ha sido muy, muy útil, porque también estábamos obsesionados nosotros pensando que si Twitter, que si Facebook, que si tal, y luego te das cuenta que realmente es el boca a boca, ¿no? En la gran parte de lo más eficiente, el método tradicional, boca a boca, y la difusión que puede hacer la propia universidad, ¿no? O sea que bueno, que realmente todo me ha sido muy útil, sobre todo porque digo, en nuestro caso es una experiencia pionera y estamos empezando este año. Gracias. Miguel Lázaro apuntaba en el chat que en el curso de Elche la mayoría son hombres, por ejemplo. O sea que bueno, que también ahí. Yo no sé si Beno que anda por ahí, Beno de Keithley, que le conocemos y también es profesor en el curso de Elche. Me parece que puso una pregunta ahí en el chat bien interesante sobre ¿no? Dice, desde los programas que aquí se presentan, ¿qué nos tocaría hacer con los hombres universitarios? No sé, Beno, si quieres bueno, ampliar un poco esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu inquietud ahí detrás de esa pregunta? Y si queréis charlamos un poco también de eso. No sé si Beno está, pero no está. Bueno, dejamos ahí un poco en cuarentena. Edurne, ¿tienes ganas de decir algo? Ya que las mujeres también hacemos estudios de masculinidades y... Desde luego. No, yo estaba pensando en... Mi preocupación iba por otro lado, ¿no? Una vez te escuché a ti, Baquea, en una conferencia, que desde que estás siendo todas como somos feministas, que no te podías quitar esa cosa de estar traicionando un poco al feminismo, ¿no? Que parece que hablar de masculinidades casi era como inconscientemente había ahí como una pequeña traición, ¿no? Y a mí aquello se me quedó y sabes que es algo que le he dado vueltas y bueno, pues yo estaba ahí, ¿no? En la Universidad del País Vasco es verdad que hay algunos másteres en estudios feministas muy fuertes, también en Deusto, en el País Vasco hay algunos que tienen que ver con violencia, muy potentes, y es verdad que yo no he recibido, ¿no?, ni interacción, ¿no?, que es lo que hablamos el otro día, el tema de los silencios, y me acordaba, ¿no?, algo que comentamos y que comenté en aquel congreso de Deusto en Bilbao. Yo intentaba ver qué es lo que ocurría, ¿no? Decir, porque a mí no es que necesite permiso, ¿no?
académico por parte de mis compañeras feministas, pero sí que es verdad que me gustaría que se sintiera como algo paralelo, que no interpela, sino que enriquece y que nos enriquecemos juntas, ¿no? Y bueno, recuerdo aquella reflexión que hacía hace años cuando decía, por ejemplo, con respecto al trabajo social, hace nada, junto con Raquel Ollón, otra compañera, hemos escrito, nos solicitaron a 2 profesoras que miráramos los orígenes feministas del trabajo social, ¿no? Como diciendo que no había, ¿no? Y al contrario, lo que hay es Jane Addams, todas las precursoras fueron feministas. A ver si lo llevo bien, el hilo. Sobre todo cuando hablábamos de esas resistencias que hay dentro de la universidad, por un lado hay resistencias por nombrar el tema, como decía Jesús, pero por otro lado sí que es verdad que parece que hay que pasar ese visado, ¿no? O hay que obtener ese visado por parte de nuestras compañeras de antropología, por parte del feminismo académico, para ser refrendadas, ¿no? Para llegar a algo, ¿no? Y yo me acordaba mucho de algo que decía Natividad de la Red, que es una catedrática de trabajo social, cuando le criticaba a una compañera que había escrito a Marta Simón sobre violencia y sobre temas forenses, le decía que le faltaba la perspectiva de los hombres, ¿no? Y yo recuerdo que hacía la reflexión al trabajo, a la intervención social y al feminismo, nos une el objeto, compartimos el mismo objeto de intervención, que es la desigualdad de género, las desigualdades sociales. Pero sí que es verdad que el trabajo social no puede crear una ósmosis, sino más bien una simbiosis con el feminismo, dado que desde el trabajo social tenemos la obligación de atender a hombres y a mujeres, de acompañar en sus procesos. Y te acuerdas que ponía aquel ejemplo, ¿no? Que a mí una vez me tocó aquella intervención de la misma tarde tener que atender a la persona víctima de una violación y al victimario, ¿no? Y al violador, porque había un programa dentro del Ayuntamiento de Vitoria que era de atención al detenido, ¿no? Entonces, la misma tarde me toca atender las 2 realidades y sí que es verdad que compañeras pues, me criticaron, ¿no? Diciendo que hubieran hecho objeción de conciencia. Sin embargo, yo como trabajadora social siempre me sentí en la obligación de atender los derechos que tenía esa persona como presa, ¿no? Como detenida, perdón, en aquel momento que directamente pasó a prisión, ingresó en prisión. Entonces, bueno, pues ahí es un poco, yo mi preocupación sobre todo en la academia es cómo entrar en que realmente seamos reconocidas como estudios de género, ¿no? Más allá de las resistencias miles que hay patriarcales de la propia academia y que claramente se reflejan en nuestros pasillos, ¿no? Pero sí, mi preocupación es esa en este momento, ¿no? Cómo compartir con las compañeras que tienen estudios de géneros ya muy asentados, muy reconocidos, compartir espacios, ¿no? Siendo reconocidas. Yo creo que sinceramente creo que hay que establecer puentes, ¿eh? Ya. Y de hecho, algunas compañeras me han dicho que van a hablar con nosotras, o sea, que algo se mueve por ahí, ¿no? Pero bueno, que igual el paso también lo tenemos que dar nosotras, ¿no? De cara a nuestras compañeras que tienen los estudios de género ya muy, muy asentados. Y perdonad, pero quería también compartirlo cuando... Sin más. Muchas gracias, Edurne. Me dice Beno por el móvil que se acaba de conectar a otra conferencia que tenía y que no puede seguir participando. Aunque le veamos ahí, pero no está. Bueno, Andrés Molina tenía ahí en el chat una pregunta. No sé si Andrés te apetece ahora compartirla. No se te oye ni se te ve. Andrés trabaja en Fundación CEPAIN, está haciendo ahora mismo un trabajo que a mí me tienen admirada. Algunos compañeros en CEPAIN están trabajando con hombres desempleados y bueno, supongo que también tiene interés en estas formaciones, pero bueno, ya es alguien que sabe mucho y que además es de los que se mete en aula con 10, 12 hombres en situaciones muy críticas y muy chungas y donde intenta nada más y nada menos que tratarlos de acercar a los temas de igualdad, ¿no? ¿Qué nos cuentas, Andrés? No, nada. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero. Y bueno, a mí con
en cuanto al estudio de las masculinidades, siempre me gusta hacerme más preguntas que respuestas, ¿no? En el sentido de que creo que las preguntas nos pueden seguir poniendo en camino, ¿no? En seguir haciendo cosas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo de qué manera desde la universidad se podría de alguna manera completar el trabajo del estudio de las masculinidades, ¿no? Entendiendo que la masculinidad entendida como un constructo social lleva intrínseco un lugar de poder, ¿no? Y de privilegio, ¿no? Que representa el ser masculino, ¿no? Entiendo que todos partimos, ¿no? Como desde una perspectiva así feminista, ¿no? Entonces, como animar, no sé de qué manera, ¿no? Tampoco digo que planteo más preguntas que respuestas, de que el estudio de la masculinidad no solo se quede en un estudio de la masculinidad, ¿no? Que es algo tradicionalmente masculino, por decirlo así, ¿no? Como el cómo podríamos hacer que el cuestionamiento de la masculinidad, el ponerla en un lugar de cuestionamiento, en un lugar, pase también por el cuerpo de las personas que asistan en el curso, ¿no? Entonces, desde ahí como que me salía pregunta abierta, ¿no? Que entiendo que no hay una respuesta, pero sí como dejar la pregunta abierta de que el estudio de la masculinidad no solo se quede en esto que es un estudio, una cosa como un lugar muy tradicionalmente habitado por los hombres, un lugar que normalmente lleva de la mano a un lugar de poder, ¿no? Del conocimiento de la razón, sino también que lleve a una parte como más material de atravesar por el cuerpo de las participantes, de los estudiantes, del alumnado, en un proceso de desmasculinización, entendiéndolo como un lugar de poder, ¿no? Como de una pérdida de privilegios, ¿no? Como el cómo lanzar así a las personas que estéis en la academia, ¿no? Para que se pueda complementar de alguna manera. Lo digo sin conocer muy bien los proyectos, ¿no? Pero como que me parece interesante en la cuestión de la masculinidad, no solo que hagamos un estudio de ellos, sino que también lo pasemos por el cuerpo todos y cada uno de los hombres, ¿no? que participemos para cuestionar ese lugar de poder, esa experticia masculina, ¿no? Que hablaría Leotiers Vidal, ¿no? De cómo son los lugares de poder que habitamos, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Y que no solo se quede en eso. Entonces, bueno, si hay cosas innovadoras, me encantaría hacerlo, y si no, tenemos toda una vida para seguirlo desarrollando, ¿no? No hay ningún problema. Y esta era mi aportación. Y muchas gracias por el trabajo hecho, ¿eh? De verdad que se nota este gran impulso y se agradece, ¿no? Yo vengo de la militancia y siempre hemos tenido un vacío en este sentido, ¿no? En grupos de hombres profeministas, y se agradece. Gracias, Andrés. Fíjate que yo conecto un poco, no todo, pero una parte de lo que dices con la pregunta que hacía Beno, ¿no? Que os la vuelvo a decir. Él decía, nuestras universidades siguen siendo patriarcales y no escapan a las manifestaciones violentas de los hombres. Dice, desde los programas que aquí se presentan, ¿qué nos tocaría hacer con los hombres universitarios, ¿no? O sea, que también qué interesante es una reflexión sobre bueno, aparte de que esto sea un máster, un posgrado donde damos una formación, existen unos docentes y unos profesores, vale, ese es el esquema habitual, pero ¿qué más, no? ¿Qué más? ¿Qué lugar podemos tener como grupo, entiendo, como grupo comprometido, como grupo que sabe de cosas dentro de la universidad, ¿no? Por ejemplo, en el plan de igualdad, presentaba antes Miguel Lorente el plan de igualdad, o qué pasa con los temas de acoso sexual, ¿no? En el ámbito universitario, que están tan, bueno, como en todas partes, ¿no? Que están también ahí. Es decir, que convertirnos, entiendo también de alguna manera la pregunta de Beno, en convertirnos también en agentes de sensibilización y de militancia en parte dentro de la propia universidad, ¿no? No ser solo profesores que dan su clase y alumnos que aprenden y pum, ¿no? Sino que tenemos quizás otro papel, ¿no? Y Andrés Molina también me recuerda un poco a algo que con Andrés Arias también hemos hablado a veces, ¿no? Y él siempre tenía muchas ganas de que tuviéramos sesiones presenciales y de irnos a una casa rural en la sierra, ¿te acuerdas, Andrés? ¿No? Y en ese sentido de un trabajo más personal, más corporal, ¿no? Y más que efectivamente haya muchos contenidos que pasen por el cuerpo, ¿no? Y que no sean solo pura teoría. Y no sé si con eso te apetece decir algo, Andrés, o como quieras. Los dos Andréses, pero Andrés Arias en este caso. Sí, yo creo que a lo mejor puede ser una forma, esta última que estás apuntando, Baquea, de buscar los espacios de colaboración entre los diferentes estudios, ¿no? A lo mejor
poder montar unas jornadas para trabajar este tipo de cuestiones y, aparte de trabajar estas cuestiones, pues trabajar las sinergias entre futuras colaboraciones entre las diferentes universidades e instituciones involucradas, ¿no? No sé si el otro Andrés quiere decir algo. Sí, perdonad, es que tengo que pedir permiso para, para que se me active el micro. Claro, yo es que hablo desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Como decía Baquea, el trabajo que yo realizo es con los hombres, ¿no? Tanto desde el ámbito terapéutico como desde la intervención social, ¿no? Entonces, desde ahí me parece imprescindible que las personas que trabajamos con hombres atravesemos también el cuestionamiento de la masculinidad en nuestra propia vivencia, porque si no estamos haciendo de alguna manera una trampa, ¿no? Lo que planteo, lo que estaría en mi sueño, ¿no? Sería el poder acompañar ese trabajo académico tan importante para dar estructura al pensamiento y para conocer todo lo que se ha escrito y todo lo que se sigue elaborando, por un trabajo vivencial y personal de cómo es en cada uno de nosotros, porque ninguno estamos al margen de esto, ¿no? Digo de nosotros, tanto de profesores como de alumnos, de todos y de todas. Ahora estamos hablando del todos, pues de todos, ¿no? Cómo esto se puede incorporar en la universidad para que no se quede otra vez en el plano de la razón, el abordaje de la masculinidad, ¿no? Yo creo que eso sería un error como personas comprometidas con la igualdad, ¿no? Si nos quedáramos solo ahí. Entonces, bueno, obviamente cada uno tiene sus parcelas, ¿no? Igual que yo estoy con las personas y vosotros desde el ámbito académico, pero creo que de alguna manera sería muy interesante hacer alguna sinergia, ¿no? Alguna cosa que no solo se quede lo teórico ni que solo se quede lo vivencial, ¿no? Sino poder enlazar de alguna manera. Claro, es otro lugar desde el que yo parto, ¿no? Y desde el que yo intervengo. Pero Andrés, volviendo para casa, las facultades de trabajo social a lo mejor pueden jugar ese papel también, ¿no? De acoger este tipo de experiencias que tú estás planteando desde unidades de acción social, unidades de intervención social, de trabajo social, del mismo modo que hay, bueno, unidades de clínicas de psicología, que pueda haber espacios, pues desde las unidades de igualdad, si hay facultad de trabajo social o departamento de trabajo social. Yo creo que es posible y que, Andrés, muy necesario, creo. Sí. Sí. Una línea de trabajo, por si teníamos pocas cosas que hacer. Bueno, apenas quedan 3-4 minutos. Yo no sé si alguien más, Stephen, tenías ganas de comentar algo quizá que no has hablado en esta segunda parte. Yeah, thank you. That was really interesting comments. Yeah, I agree with a lot of what's been said, and I suppose for me, I like to see myself, and maybe I feel like those of us working in the kind of masculinities field have a responsibility to see ourselves as activists as well as academics. And the obvious place to start with that is our own institutions, right? And trying to change them from within and make them more egalitarian, because as was said, they are historically patriarchal institutions. And I suppose one thing which I love about kind of feminism is that it brings us to kind of question and challenge some of the traditional hierarchical models in things like academia. So, for example, you know, in UK universities, it's been students who have been leading the way in bringing about change. For example, in activism and campaigning around violence against women. You know, getting universities to take violence against women much more seriously because it's very pervasive on university campuses. And that brings me as well to think about, you know, in the classroom, I think there's a lot of work to be done about thinking about pedagogy, like feminist and pro-feminist pedagogy, when we're teaching about masculinities, because there's all sorts of gender dynamics going on in the classroom, right? Like if I'm a man talking about feminism, or, you know, if you have students who are behaving in a kind of defensive way, you know, all of these kinds of things, there's a lot of complexities and challenges and contradictions. So I think that's something else which would be really interesting to explore more as well. Yeah, thank you. Gracias, Stephen. Bueno, pues son las 5 en punto. ¿Alguien tiene muchas ganas de decir algo más o cerramos aquí? Yo creo que, bueno, que hemos cumplido
más o menos los objetivos. Este es el principio de, obviamente, de más encuentros, de más espacios para hablar de esto. Y bueno, Beno, por ejemplo, me escribía ahora por privado y me decía, bueno, pues también en la Universidad de México está habiendo experiencias muy interesantes en este sentido, ¿no? O sea que podremos, esta vez nos hemos focalizado más en Europa, pero que duda cabe que podemos seguir haciendo alianzas con otros territorios y que vayamos sumando, ¿no? Pues muchísimas gracias. Solo puedo deciros que muchísimas gracias. Que nada, que sois libres, que apaguéis esto y os vayáis por ahí al parque, a la calle, a donde queráis. Muchas gracias, cuidaros. Gracias a Men Engage de nuevo por este espacio tan estupendo y a las traductoras por el esfuerzo. Gracias. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.